por su preferencia. Hoy día vamos a tocar un tema que tiene que ver con el trabajo. Acaba de publicarse un decreto por el cual se regulan las condiciones de trabajo en lo que se refiere al riesgo de exposición al virus del COVID-19. Vamos a conversar con el doctor John Astet. Él es médico especialista en medicina ocupacional y medio ambiente del Instituto Nacional de Salud, para que nos explique los alcances y qué es lo que usted, señora, si trabaja en alguna oficina, en algún lugar cerrado, donde quiera que usted trabaje, tenga que tomar en cuenta. Doctor Astete, muy buenas tardes, gracias por estar en el programa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor Hernández. Encantado. Gracias a usted, doctor, por estar con nosotros en el programa y con los oyentes de RPP Noticias. ¿Cuál es el contexto? Obviamente estamos en pandemia, pero ya necesitamos volver a los trabajos y necesitamos volver con seguridad a los trabajos. ¿Cuáles son los alcances de este decreto que se acaba de publicar? Bueno, el contexto es controlar la pandemia y también ser una fuerte contención dentro de los centros laborales, ¿no? Las empresas desde el año 2011 en realidad están obligadas a contar con un servicio de seguridad en el trabajo, el cual cuenta con diferentes profesionales tanto de la salud como de la ingeniería y de la higiene. Y en el tema de la pandemia, desde marzo del año 2020, en realidad estos equipos han aplicado tanto técnicas como acciones para evitar que los contagios o se den brotes dentro de las empresas, ¿no? Entonces, la normativa actual, en realidad, reiterativamente está actualizando, en realidad, en el contexto tanto científico como técnico a nivel mundial, las características para el retorno seguro de los trabajadores en las diferentes actividades económicas, sean estas de alto, muy alto o bajo riesgo. Muy bien, entonces en ese contexto de tratar de evitar los contagios en los centros de trabajo y en esta actualización, ¿cuáles son entonces los puntos que se actualizan? ¿Cuáles son los puntos que se ponen en blanco y negro aplicando lo que hemos aprendido en estos meses de pandemia? En principio, aplicamos una metodología que se llama la jerarquía de controles, que se aplica frente a todos los factores de riesgo, ¿no? Y en este caso a un factor de riesgo de orden biológico, a un agente biológico. En principio es eliminar o tratar de eliminar el peligro. Entonces, en consecuencia, para aquellos trabajadores que puedan seguir realizando trabajo remoto o teletrabajo, este mandato se debe seguir cumpliendo. El segundo orden son las medidas de ingeniería, y las medidas de ingeniería instauran el tema de adecuada ventilación. Se ha reiterado y enfatizado el tema de la ventilación y del distanciamiento, que es la segunda medida clave, y el uso de barreras físicas en ambientes de trabajo en el cual, que por ejemplo, tengan que atender a menos de 1 metro de distancia a una persona. El tercer orden son las medidas de orden administrativo que tienen que cumplir las empresas, y ya como cuarto orden el uso de equipos de protección personal. Dentro del tema administrativo se contempla pues el aspecto también de los programas de control a cargo de la vacunación, ¿no? Uno de los puntos más importantes, obviamente, debido a que eso hemos aprendido durante la pandemia, que este virus se contagia a través de los aerosoles, tiene que ver con la ventilación de los lugares. Veo aquí en este decreto que ustedes consideran la posibilidad de que se usen en los trabajos los detectores de dióxido de carbono. En ambientes cerrados se ha controlado por muchos años, tanto para el tema específicamente de factores de riesgo biológicos, la exposición a CO2 en ambientes cerrados, ¿no? Algunas normas, digamos, tanto las americanas o las europeas, una que otra es más exigente. Por ejemplo, la americana contempla hasta 600 ppm de CO2 en 2 horas en ambientes cerrados. En cambio, la europea contempla hasta 400 ppm en ambientes de mayor riesgo, ¿no? Entonces, esto sí se ha estado manejando desde hace más de 10 años, y es un mecanismo de vigilancia en ambientes cerrados en el cual exista de repente trabajadores con un trabajo sedentario, y que por más que usen el EPP y no estén realizando pausas de seguridad o estén en el mismo ambiente, es necesario controlar este CO2. Pero es un mecanismo que lo aplica el ingeniero de higiene
o los especialistas en seguridad en el trabajo o en salud ocupacional de acuerdo al riesgo de la tarea. Muy bien. Doctor, vamos a hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, quiero que insistir en este asunto de la ventilación y los medidores de CO2. Fue uno de los pioneros de la salsa, don Eddie Palmieri. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día, miércoles 15 de diciembre, fin de la primera quincena de este último mes del año. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor John Astete Cornejo. Él es médico ocupacional y del medio ambiente del Instituto Nacional de Salud, acerca de la puesta al día de las regulaciones para que en los lugares de trabajo, oficinas, centros comunitarios, donde quiera que la gente trabaja, se disminuyan al máximo las posibilidades de contagio. Doctor, nos ha contado los 4 aspectos tan importantes que tiene este decreto supremo, que tienen que ver uno con lo que es los puntos de lavado, desinfección de manos, todas las partes físicas, que es tan importante. Lo segundo, la protección personal que deban tener los trabajadores. Luego, la evaluación de la condición de salud del trabajador. Y por último, la condición de salud al regresar al centro de trabajo. Doctor, con respecto a la ventilación, he revisado el documento y no he encontrado, como le decía, que el CO2, la medición del CO2, sea una cosa que se toma en cuenta, sabiendo que la calidad del aire que se respira en una oficina, en un centro de trabajo, debe ser, digamos, rigurosamente medida para evitar el contagio por aerosol. Usted nos ha dicho que algunos centros lo pueden hacer, algunos ingenieros. ¿Por qué no se hace esto en todo lado? Es un documento, es una directiva, la indicación se da específicamente respecto al monitoreo de CO2. Entonces, los puestos de trabajo o los ambientes de trabajo generalmente se clasifican de acuerdo a la calidad del aire, esto respecto a los ambientes del edificio. Entonces, ya la Asociación Americana de Ingenieros en Refrigeración y Acondicionamiento de Aire y también la Asociación de Normalización Europea respecto a calidad ambiental y calidad de aire interior establece 4 clasificaciones específicas para que se mida el CO2. Por ejemplo, las de mayor riesgo son las clasificadas como IDA 1, que es la calidad de aire interior alta, como los ambientes hospitalarios, las clínicas, los laboratorios. El IDA 2, por ejemplo, ya son oficinas, y el IDA 3 y el IDA 4 son más puestos de trabajo, por ejemplo, abiertos, ¿no? Entonces, las exigencias, por ejemplo, de monitoreo de CO2, se da más en los ambientes de trabajo IDA 1 y IDA 2, y estos están más centrados pues a los puestos de trabajo donde se realizan tareas de alto o de muy alto riesgo. Entonces, esa especificación ya lo hace el especialista. Sí, pero no sé, hubiera sido interesantísimo que tengamos en todas las oficinas un detector de CO2. Para nuestros oyentes, el CO2 es el aire que exhalamos de nuestras vías respiratorias y que se concentra en el aire de una oficina que no está, o en una casa que no está bien ventilada. Entonces, cuanto más alto es el nivel de CO2, más muerto está el aire allí. Y si hay alguien que está con el virus, ese virus se va a quedar dando vueltas allí porque no está ventilado. De tal modo que midiendo la concentración de CO2, uno puede tener una idea de cuán sucio está ese aire para ventilarlo. ¿No hubiera sido interesante, doctor, que todas las oficinas tengan su medidor de CO2? La indicación de medición de CO2 se da a razón de la tarea y al número de personas. Por eso es un acto técnico que en realidad sí lo hace el Servicio de Seguridad en el Trabajo. La directiva aprobada en la resolución inicial 1245 sí especifica que se haga la medición de CO2, pero el técnico determina cómo para los ambientes de acuerdo al IDA, ¿no?
Perfecto. Muy bien, pues ojalá que los técnicos lo vayan a hacer y que eso sea muy importante, porque a todas las personas que están en una oficina les decimos que este medidor de CO2 es sumamente útil para eso. Doctor, las noticias no se detienen en RPP Noticias, tenemos que dejarlo aquí. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Lo vamos a citar en otra oportunidad para que nos siga explicando sobre todo lo de las pruebas, cuándo hacer pruebas en las personas que regresan al trabajo, etcétera. Eso va a ser sumamente importante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Gracias. Nosotros tenemos que retirarnos, señora, porque acaba de empezar la conferencia de prensa de la presidencia del Consejo de Ministros, en la que se va a informar qué es lo que se está haciendo en el control de la pandemia y la reactivación económica. Nosotros damos paso a los estudios centrales de RPP Noticias y nos despedimos entonces hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.